Cristo, ¿quién contra nosotros? Porque el mismo Espíritu Santo, el que dijo el Señor, yo no los dejo huérfanos, si mandaré al Espíritu Santo, al Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser. Por eso dice la palabra de Dios: buscar a Dios mientras puede ser hallado. Buscar su presencia, buscar su amor, buscar con todo nuestro corazón, como lo dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no has visto. Cuando tú le crees a Dios y clama, Dios puede cambiar al drogadito, Dios puede cambiar a aquel que tú dices ya, aquel que está lisiado, aquel que ya no puede levantarse. Dios lo puede restaurar, porque yo te vengo a decir que hay un Dios de poder, hay un Dios que restaura. Aunque el enemigo te ha golpeado, aunque tu familia te ha dejado, te han criticado y te han dicho muchas cosas que tú no vales, pero yo vengo a decirte que tú vales la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que venció todo el pecado, venció la muerte, porque por su sangre nosotros fuimos comprados precio a sangre. Dice la palabra de Dios que el que en Él cree tendrá vida. Porque dice la palabra, el que se mantiene en la vida verdadera, ese Dios lo limpiará para que lleve más fruto. Pero todo pámpano que no lleva fruto, dice la palabra de Dios, que lo cortará y lo echará al fuego eterno. Entonces, la palabra dice: todo aquel que se limpie, se mantiene firme en la promesa de Cristo, todo aquel
cuando tú buscas a Dios dentro de